Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos diputados al Congreso de la República para hablar de la coyuntura. Nos acompañan hoy Cristian Álvarez de la bancada Creo y Samuel Pérez Álvarez de la bancada Movimiento Semilla. Así que gracias a ambos por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado. La razón de esta conversación es platicar algunos temas de coyuntura, pero también adentrarnos en aquellos temas, en aquellos grandes temas, digámoslo así, de la reforma del Estado. Y parto de una premisa. Este año el gobierno actual ha tenido el presupuesto más grande probablemente de la historia de nuestro país y sin embargo también hemos visto muchos problemas para que el Ejecutivo pueda hacer realidad los proyectos para los cuales supuestamente se dan los fondos. Entonces, más que una crítica concreta al gobierno de turno, creo que es una crítica al modelo del Estado, a un Estado que no responde, que no es capaz de llegar a sus fines. Y, por ejemplo, uno se plantea si es un problema la ley de contrataciones, si es un problema de un deficiente de servicio civil. Entonces, Cristian, comenzaría contigo a preguntarte cuáles son esas reformas de Estado que uno ve que podrían en todo caso ser importante discutir, al margen del presupuesto, que obviamente es un tema que ustedes en el Congreso van a entrar a discutir, pero ¿cuáles son a tu criterio aquellas grandes reformas? Como he mencionado, se me ocurre servicio civil, ley de contrataciones. ¿Cómo lo ven desde tu bancada? Yo te diría que la discusión importante para Guatemala en el largo plazo, porque tienes toda la razón, Edgar, que hay que dejar la coyuntura para empezar a pensar en lo importante. El tamaño del presupuesto termina siendo una cosa muy sin importancia porque sea grande o sea pequeño, no va a generar nunca lo que se plantean los objetivos, justamente porque las bases en las que está fundado el Estado, pues no terminan permitiendo un Estado eficiente, moderno, que logre, digamos, aplacar o dirigir esos recursos hacia donde más se necesitan. ¿Qué es lo que hace falta? Y es la discusión más importante. Yo te diría que para que estemos sentados en un país con instituciones que piensen en el largo plazo y que de verdad resuelvan los problemas de fondo de este país, que es la pobreza, que es la violencia y que es la corrupción. Entonces, ahí lo que tenemos que plantearnos es urgentemente una reforma del sector justicia. Es decir, una justicia o un sistema de justicia estable que nos permita entender a los actores económicos, a los actores sociales, qué es lo bueno y qué es lo malo, y que esos conceptos perduren en el tiempo y que no cambien de la noche a la mañana. Esa reforma al sector justicia pasa por cosas importantes, como por ejemplo, yo creo que hay consensos en dejar las salas de apelaciones directamente en la carrera judicial y en reformar la forma como estamos escogiendo la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Ahí yo soy muy afín a las ideas que ya se propusieron incluso antes de la plaza en ProReforma. Nosotros ya habíamos hablado de una reforma constitucional que permitiera que las cortes duraran un poco más, digamos el doble, 10 años, y que las cambiáramos por mitad. Eso creo que también ya hay consenso. Lo único que hace falta en esta reforma es ponernos de acuerdo de quiénes serán las famosas comisiones de postulación. Esa es una reforma impostergable, que por más que hagamos otras, si no hacemos esa reforma, no vamos a tener un piso sólido sobre el cual construir. Gracias. Y la segunda reforma que termina siendo fundamental es la reforma al sistema de partidos políticos. Cristian, voy a volver contigo, Cristian, un poco más adelante con la reforma del sistema electoral, pero quisiera ahora mismo enfocarme en el primer punto que planteas para ver qué piensa Samuel, porque Samuel, Cristian está planteando que la reforma principal sería en todo caso, o digamos, podemos discutir si es la 1 o la 2, pero prácticamente una de las más importantes, la reforma del sector justicia. Lo digo porque estamos en un impasse, ¿no? Se va a cumplir casi un año desde que se tuvo que haber relevado a la Corte Suprema de Justicia y no se ha logrado. Hay ahora en el Congreso todo un tema, ¿no?, de que no se logra nombrar a las Cortes, y la pregunta es si compartís esta visión de que tiene que ser la reforma al sector justicia una prioridad, y en segundo lugar, en todo caso, ¿en qué momento? Porque muchos dicen, bueno, hagamos la reforma a la justicia y luego elegimos Cortes, o elegimos Cortes y luego hacemos la reforma a la justicia. ¿Cómo, en todo caso, visualizan ustedes esa reforma?
Sí, bueno, la verdad es que esa es una de las reformas importantes, pero la verdad es que sí nos tiene que empujar el debate hacia pensar el tipo de Estado que tenemos, cómo lo construimos, a qué modelo responde, qué rol le otorgamos en la sociedad. Y yo coincido con el colega en decir que independientemente de los montos en el presupuesto, hay una deuda pendiente sobre una reforma del Estado, tanto en términos administrativos como políticos, como económicos en general. Hay mucha improvisación y hubo mucha improvisación en los marcos jurídicos que sustentan los modelos y los sistemas fundamentales. Yo quiero recordar que al inicio de la legislatura, junto con otras bancadas, incluyendo la bancada Creo, sacamos un listado de legislación en la cual coincidimos y que estoy seguro que coinciden varias otras bancadas y que son las reformas fundamentales. Entre estas estaba precisamente la reforma del sector justicia, pero también otras importantes como la ley electoral de partidos políticos, ley de competencia, por ejemplo, entre otras que tienen que ver, y yo creo que una de las más importantes tiene que ser el servicio civil, precisamente, ¿verdad? La administración pública. Yo creo que un poco tocando las estructuras en términos jurídicos, los marcos jurídicos que sustentan las estructuras de los modelos políticos, económicos de administración pública, ahí podemos empezar a pensar en un Estado mucho más eficiente, pero que responda a modelos que son coherentes, ¿verdad? Y no simplemente improvisaciones que van parchándose con cada reforma, con enmiendas que son paliativos y que no cambian las estructuras. Ahora, Samuel, usted, ahorita que mencionabas la reforma al servicio civil, ¿han tomado contacto ustedes con alguna otra bancada? ¿Hay algún proyecto que ustedes tengan ya trabajado? Quizás no para que lo expliquemos ahora, pero ¿existe ese proyecto? ¿Ya hay algo con lo que se pueda trabajar? Nosotros sí tenemos por lo menos una discusión en el partido, incluso tenemos algunos lineamientos como características del modelo de administración pública en general que nos gustaría apuntar. Un tema, por ejemplo, en este modelo sí es el servicio civil meritocrático. Y de hecho hemos tenido algún contacto con ONSEC, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo. En este momento es muy difícil porque la verdad es que el servicio civil tiene que ser una reforma que cambie la estructura en general de la burocracia. Y eso no puede ser conducido simplemente por algunas bancadas. Tiene que llevar el liderazgo del Ejecutivo mismo. Y eso no vemos que tenga mucho interés el presidente. Recordemos también que mejorar el servicio civil reduce la corrupción. Entonces, tal vez no hayan los incentivos correctos en el Ejecutivo para entrar a ese tema. ¿Cuál es su opinión, Cristian, en este punto? Porque, digamos, creo que justicia hay un consenso de ambos. Quizás, Samuel, lo que dice es, miren, el servicio civil también es una prioridad en estos momentos. ¿La ven igual ustedes, Cristian? Es que el problema es que cuando empezamos a hablar de muchos, lo que hacemos es una lista de Santa Claus que nos desenfoca y no nos deja estar en lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es tener un sistema de justicia que meta presos a los malos ya. Es decir, servicio civil sí, pero si no tenés jueces que despidan y castiguen a los que faltan, a los maestros que llegan con ese olor a alcohol o ebrios a las clases, no nos va a servir de nada. El Ministerio de Educación tiene una ley de servicio civil que se digamos, no la cumplen porque no hay jueces, no hay un sistema de justicia pronta y cumplida que castigue. Todas las listas de Santa Claus que podemos incluir en las reformas con las que soñemos, si no reformamos el sistema de justicia, no van a llegar a feliz término. Por eso es que es importante decir que la reforma más importante es la del sector justicia. ¿Y cuál es el momento, Edgar? El momento es ya. Eso siempre se discute de cuál va a ser el mejor momento y ya cuando empezamos en esa discusión nos vamos perdiendo y lo que empezamos a hacer es a desperdiciar recursos, a dejar que pase el tiempo y no atacamos de fondo este tema donde claramente vemos que no hay justicia. La justicia llega a muy pocos y a los que debiera de llegar, que son los que toman decisiones, que son los que están trabajando en el Estado, pues pueden hacer exactamente lo que se les dé la gana. Y cuando hacemos esfuerzos de fiscalización desde el Congreso, que digamos con los colegas de Semilla hemos hecho varios esfuerzos, no juntos, pero cada quien por su lado, nos empezamos a dar cuenta que la justicia va muy lenta. Entonces, sí, con un buen sistema de justicia, buenos partidos atacando la corrupción, fiscalizando, pues veríamos resultados mucho más rápido. Si no nos enfocamos en el tema de la justicia, pues vamos a perder otros años más
que tanto necesita el país aprovechar. Gracias, Cristian. ¿Son excluyentes, Samuel, estas propuestas? Porque tal vez la pregunta sería si se puede... O sea, Cristian, un poco lo que planteas, miren, tantos temas, yo prefiero enfocarme en justicia. En todo caso, la visión podría ser que son complementarios o que incluso el servicio civil es más urgente. ¿Cómo lo ven ustedes, Samuel? Sí, lo que pasa es que esto depende de decisiones políticas y qué prioridades le quiere dar el Ejecutivo, que al final de cuentas no es que vaya a haber un momento, esto se crea, se conduce, son conducciones de decisiones políticas. Tiene que tener el objetivo el gobierno de turno para entrarle a estos temas. Yo creo que son complementarios y de hecho necesariamente complementarios, no pueden ir desvinculados unos de otros, porque, por ejemplo, si hablamos simplemente por un tema de incentivos, ¿verdad? Podemos en todo caso asumir que las personas que cometen actos de corrupción van a encontrarse con un sistema de justicia que los va a llevar a la cárcel, pero podríamos llenar todo el Estado y recambiar el Estado con gente que va a cometer actos de corrupción y al final de cuentas todo el mundo va a salir y va a terminar en la cárcel. Lo que hay que buscar es desincentivar que se cometan actos de corrupción. Más allá de tener certeza de que va a haber un castigo posterior, hay que poner todo el set de incentivos para que se funcione a favor de la eficiencia, de la transparencia, de resultados, de objetivos, de la noción de políticas públicas y no simplemente esperar de que si cometo un acto de corrupción me voy a ir a la cárcel después. Son necesariamente complementarios, ¿verdad? Y no es que haya una contradicción aquí. Ok, ahora yo lo escucho a los dos y creo que hay un consenso bastante grande. Al final son grandes reformas de Estado que son importantes. La gran pregunta que le quiero hacer a ambos es: ¿qué se está haciendo desde el Congreso para construir esa mayoría suficiente y necesaria para hacer estos cambios? Porque el otro problema es lo político. Estamos más o menos de acuerdo en el diagnóstico. Pero ¿cómo hacer entonces esa coalición? ¿Cuáles son las barreras? Yo sé que ustedes firmaron, mencionaba Samuel, ambos partidos y otros más, un listado de leyes prioritarias, pero ya van unos meses y vemos que no se logra hacer esa coalición. ¿Qué salidas hay, Cristian? Miren, aquí el tema justamente es que hay muchas leyes que son complementarias, sí es cierto, pero el verdadero problema es que el tiempo sí es un sustituto. Si pasamos hablando de muchos temas, nunca nos enfocamos en el tema principal, que es la reforma al sector justicia. Entonces, yo creo que lo que ha pasado hoy en el Congreso ha empezado a ser, dentro de todo lo malo que hay, sí es sano que estemos un grupo de diputados dando la batalla, hablando constantemente de la importancia de reconstruir el sistema de justicia, de elegir las cortes, evidenciando que hay un grupo que quiere seguir con la normalidad para ellos, de que la justicia es tardía y solo para algunos. Ese es el primer paso. Creo que sí tiene mucho que ver lo que tú dices, Edgar, de que tiene que haber un movimiento más amplio, más político, de las calles para generar esa reforma. Yo creo que empieza a ser momento de que un movimiento serio como ProReforma en su momento recobre fuerza con algunos otros actores. Creo que tendría mucho eco hoy en el Congreso, pues digamos, no, con algunas ideas parecidas, enfocado justamente al sector justicia. Pero sí tenemos que tener claro que esa es la reforma que más clama el país. ¿Pero qué impide acercar otras bancadas y llegar a esa mayoría necesaria? Desde mi punto de vista está claro que hay un grupo de diputados que están contentos cómo funciona y habemos otros que sí apostamos por un cambio. Si bien es cierto, aún no nos hemos sentado y poner, digamos, y ver los acuerdos de cuáles serían los cambios específicos, el concepto de que hay que cambiar está, y 2 o 3 puntos específicos están. Cuando llegue el momento, tocará la madurez política de aceptar lo que todos estemos de acuerdo y dejar por un lado alguna parte de nuestro corazón que clama por algún espacio específico. Y ahí se va a entender justamente la madurez y se va a armar un bonito proyecto político para este cambio. Samuel. Pero creo que la conciencia tiene que ser que si no mejoramos o reformamos el sector justicia, vamos a estar arando en el mar. Ok. Samuel, ahora, digamos, ¿es posible construir ese consenso? Obviamente, Cristian habla aquí de madurez para negociar, para ceder, etcétera. ¿Qué está haciendo, digamos, la bancada Semilla, igual que la bancada Creo, como le preguntaba Cristian, para lograr esa mayoría necesaria para hacer realidad ese cambio? Sí, nos agarró justo la pandemia en la discusión a lo interno de la bancada de precisamente establecer líneas de acción
para encaminarnos hacia una reforma del sector justicia precisamente. De hecho, ya estábamos intentando entender un poco mejor cómo podíamos, con los instrumentos del legislativo, generar ese tipo de consensos. Nos agarró la pandemia y tuvimos que poner ese proceso en pausa. Lo que sí creo es que sí es importante hacer ver dos cosas. Primero que, como bien dice Cristian, yo creo que hay diferencias en cuanto a los principios con respecto a las bancadas mayoritariamente aliadas al oficialismo y al oficialismo en general, porque ellos su alianza la construyen no a partir de una agenda legislativa, de programas, de una visión compartida del país, sino que en realidad a partir de negocios y de garantizarse impunidad. Entonces es muy difícil entablar interlocución cuando la demanda de este lado, por lo menos de mi bancada, no dudo que la de Cristian también, es por mejorar el sistema de justicia para todas las personas. Por ejemplo, entonces no es buscar impunidad o garantizarse este tipo de proyectos. Entonces es muy difícil realmente construir esos consensos cuando los principios de la base de la negociación son diferentes. Y por eso creo yo que lo importantísimo es este tipo de reformas sean conducidas desde el Ejecutivo. El presidente tendría que somatar la mesa y decir, este sistema de justicia no funciona, este modelo de sistema de justicia no funciona, lo estamos viviendo en estos momentos, tenemos que encaminarnos hacia una reforma, incluso constitucional, si fuera necesario, que yo creo que sí lo es, del sistema de justicia. Y ambos, una última pregunta breve. ¿No hace falta ser más decisivo, más vocal de denunciar a esos diputados que no quieren precisamente emprender estos cambios? Rápidamente, Cristian y luego Samuel. Yo creo que, digamos que a pesar de que se oyen las cosas que dice Samuel dentro del Congreso, a mí personalmente no me consta que hayan negocios o que hayan estas cosas. Lo que he visto, lo he denunciado, lo he llevado a la Contraloría, lo he llevado al Ministerio Público. El problema dentro del Congreso es que son 160, necesitas 81 para mover una agenda, y en las bancadas pequeñas o minoritarias que nosotros representamos, tenemos que entender y aceptar, porque así es, lo que nos toca es en el Pleno hacernos escuchar y alzar nuestra voz, y esa minoría que se va convirtiendo poco a poco en mayoría. Eso es de lo que hacemos y lo entendemos, que ese es nuestro rol. Por Gracias. Eso yo no falto a una sesión del Pleno, trato de hablar en todos los plenos. Eso lo entendemos las bancadas minoritarias. Gracias, y damos la lucha. Solo por tiempo le doy la palabra. Para votar hay 81 votos que nos hacen a un lado. Gracias. Por tiempo, Samuel, tu respuesta. Sí, precisamente ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que sí es bien evidente la incidencia, y sobre todo yo creo que sí se ha hecho notar muchísimo más en estos últimos meses, porque el oficialismo no ha logrado, por falta de consensos, no ha logrado pasar a veces ni siquiera la agenda del día. No tienen claridad de que la Junta Directiva es la Junta Directiva del Congreso, incluyendo a la oposición. Entonces, al no tener voluntad de construir consensos y solo lo hacen entre sus aliados y a partir de otro tipo de incentivos, va a ser muy difícil que avance, ¿verdad? Yo creo que en todo caso, la capacidad que hemos tenido ahorita de poner sobre la mesa el tema de discusión e incluso paralizar algunas sesiones del Pleno para que se discuta lo verdaderamente importante, que es el sistema de justicia, ha sido evidente de parte incluso de la oposición, a pesar de ser minoría en estos momentos. Muchísimas gracias, les agradezco a los dos por esta conversación. Por lo menos vemos que hay puntos de consenso. Ojalá que se haga realidad esa mayoría que necesita el Congreso para hacer esos cambios. Muchísimas gracias a ambos por esta participación y también a ustedes por su sintonía. Esto es Razón de Estado.